Esto es audiolibro. Con la lectura del libro La Victoria Final, el año 2000, escrito por el pastor Marvin Byers. Bienvenidos. Episodio 8. Capítulo 8. El principio y el fin de la edad del Nuevo Testamento. Subtítulo: Un fin, un principio, un principio, un fin. El nacimiento es el final de la vida en el vientre, pero, a la vez, es el principio de la vida en la tierra. La muerte es el final de la vida terrenal, pero, para el cristiano, también es el principio de la vida celestial. En el preciso instante cuando un día termina, un nuevo día comienza. En el instante cuando el año viejo finaliza, el año nuevo principia. Este instante en el tiempo es un fin y un principio. La vida nos enseña que los fines también pueden ser principios y los principios pueden ser fines. Este interesante aspecto de la realidad fue revelado también en la venida de Cristo. Su venida fue el punto central de dos eventos históricos sumamente importantes: el fin de la edad del Antiguo Testamento y el principio de la edad del Nuevo Testamento. En su venida, Él estaba revelando un principio y un fin a la misma vez. Él estaba revelándose como el principio y el fin, tal como Él mismo declararía serlo en Apocalipsis 1:8. Estos hechos nos llevan a una observación importante. El fin de una edad y el principio de otra se compusieron de dos mismos eventos. En otras palabras, los mismos actos que Él estaba realizando para terminar la edad del Antiguo Testamento fueron los actos con los que estaba principiando la edad del Nuevo Testamento. Para algunos esto podrá parecer complicado. Para otros podrá parecer una necedad o algo evidente. Pero yo creo que es una de las herramientas más importantes para entender lo que sucederá en el fin de la presente edad y casi universalmente se pasa por alto en las enseñanzas populares actuales sobre el fin. Para quienes deseen una versión simplificada de este concepto de principios y fines, podemos expresarlo de la siguiente manera sencilla, usando el símbolo de igualdad en matemáticas. El principio igual el fin, igual el principio igual el fin. En otras palabras, si toda la edad del Antiguo Testamento está sobrepuesta en la edad del Nuevo Testamento, es evidente que los eventos de la primera edad se están repitiendo en la segunda edad. Esta igualdad entre los principios y los fines es también la razón por la que, además de poder sorprender y sobreponer una edad sobre la otra, podemos examinar individualmente cualquiera de estas dos edades y comparar su principio y su fin para ver que son iguales. La evidencia bíblica e histórica provee una base sólida para concluir que el Señor principiará y finalizará la edad del Nuevo Testamento con los mismos eventos con los que Él principió y finalizó la edad del Antiguo Testamento. Hay por lo menos dos razones válidas para llegar a dicha conclusión. Estas son: Él es el principio y el fin de las edades del Antiguo y Nuevo Testamento, y Él nunca cambia. Y dos, Israel del Antiguo Testamento es nuestro patrón o parábola, y su edad principió y finalizó de la misma forma según descubrimos en el capítulo anterior. Recuerde que una parábola es una historia en la que los detalles tienen una aplicación o cumplimiento espiritual. Ya descubrimos que la edad del Antiguo Testamento principió y finalizó con el nacimiento de un libertador y muchos otros eventos relacionados. Por tanto, debemos esperar que nuestra edad principie y finalice con el nacimiento de un libertador y otros eventos relacionados, similares a la edad del Antiguo Testamento. Consideremos si esto está sucediendo. Subtítulo: La edad del Nuevo Testamento también principia y finaliza con un nacimiento.
La edad del Nuevo Testamento principió en Mateo 1. Allí una virgen fue hallada encinta por el Espíritu Santo antes de su boda, Apocalipsis 12. Revela que la edad del Nuevo Testamento termina de igual forma. Allí aparece una virgen encinta por el Espíritu Santo antes de la boda. La boda ocurre en Apocalipsis 19. Esa mujer es la iglesia de los últimos días. En el capítulo 13 veremos la prueba escritural de esto. Por tanto, así como la edad del Antiguo Testamento principió y finalizó con un nacimiento, la edad del Nuevo Testamento principiará y finalizará con un nacimiento y sus eventos relacionados. Es más, los eventos que rodean al nacimiento en Apocalipsis 12 son tan asombrosos, similares al nacimiento de Jesús por medio de María, que muchos estudiosos de profecía han concluido erróneamente que los que son revelados allí son María y Cristo. En el capítulo 13 veremos por qué eso no es una interpretación válida. Puede que por el momento usted no entienda la próxima aseveración y que la rechace de entrada. Pero por favor, espere hasta haber considerado toda la evidencia bíblica antes de emitir un juicio. Cristo vino la primera vez con un nacimiento, y Él vendrá la segunda vez con un nacimiento. La diferencia entre ambos nacimientos es que el primero fue un nacimiento físico a través de un Israel físico, y el segundo es un nacimiento espiritual a través de un Israel espiritual. El Israel que consideramos en el capítulo 5. Este es un ejemplo más de cómo toda jota y tilde que se escribió sobre nuestra parábola, el Israel del Antiguo Testamento, se cumplirá en la edad del Nuevo Testamento. Es también un ejemplo de cómo la historia se repite en el resto de este libro. Repetidamente volveremos a la idea de Cristo que viene a través de un nacimiento espiritual, por lo que Pablo llama sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en los creyentes, Gálatas 4:19. Y también Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Quiero enfatizar que no estoy ignorando o intentando eliminar la verdad de la venida física de Cristo en el fin. Más bien lo que digo es que Él vendrá primero en su pueblo, Malaquías 3 del 1 al 4, Colosenses 1:27. Luego vendrá por su pueblo, Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18, y finalmente vendrá con su pueblo, Apocalipsis 19, 13 al 14. Nota 1. Note el contexto de Malaquías 3 del 1 al 4. Esto no puede referirse principalmente a la primera venida de Cristo y el ministerio de Juan el Bautista, pues el fruto de la venida que describe Malaquías 3 es: será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados. Esto no sucedió después de la primera venida, más bien él fue rechazado. Por tanto, como revelan Malaquías 4 del 5 al 6 y Mateo 17 del 10 al 13, que habrá un cumplimiento más completo de la venida de Elías para preparar el camino para su segunda venida. De igual forma, Malaquías 3 fue cumplido parcialmente con Juan el Bautista, pero tendrá un cumplimiento completo en la segunda venida. Dice que el Señor vendrá a su templo, la iglesia. Sin embargo, Él solo vendrá a aquellos que lo están buscando y que esperan que Él venga de esa forma. Eso es algo que muchos no están esperando hoy. Una de las razones por las que Israel no entendió ni aceptó la venida de Cristo la primera vez es que ellos no percibieron que Él vendría en más de una etapa. Primero, su venida fue anunciada por los ángeles cuando nació en Belén. Ellos dijeron que el Cristo había llegado esa noche, Lucas 2 del 8 al 14. Luego, Él fue revelado en el templo a los 12 años, Lucas 2:46. Más tarde Él fue revelado como el Cristo en el bautismo por Juan, en Juan 1 del 29 al 34. Finalmente, después de haber sido crucificado, Él regresó con su pueblo otra vez como el Cristo glorificado, Hechos 1:3. Al final de la edad del Antiguo Testamento, la mayor parte en Israel no previeron ninguna de estas etapas, y esta fue una razón por la que no lo vieron. ¿Será posible que nosotros estemos cometiendo un error similar al final de nuestra edad?
¿Se repetirá también este trágico aspecto de la historia? El Señor se refiere a su venida en nosotros, a través de nosotros, por medio de un nacimiento espiritual. Cuando explica que todos podemos llegar a ser su madre en Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi madre. Sin duda, Él habla aquí acerca de cosas espirituales, no naturales. Pero, ¿qué es una madre? La vida de María, su madre terrenal, nos da entendimiento. Cristo, como el Hijo eterno de Dios, estaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo, mucho antes que María existiera. María fue creada por Él. María sencillamente se convirtió en un vaso por el cual Él fue dado a luz a un mundo necesitado. María fue una madre patrón, pero habrá muchas más madres o vasos por las que su vida fluirá libremente a este mundo necesitado. El concepto de dar a luz la vida de Cristo en un sentido espiritual es una esperanza gloriosa puesta delante nuestro. Se refiere a un nivel de madurez espiritual en donde somos canales para que la plenitud de su vida fluya hacia los demás. Este tema se repite muchas veces en la Biblia. Es por eso que la Biblia se refiere tantas veces a dolores de parto, intercesión y dar a luz. Alguien preguntará, ¿pero acaso no ha estado Cristo ya en nosotros desde nuestro nuevo nacimiento? Sí, el bebé que nació en ese suceso pesebre de Belén estuvo dispuesto a nacer también en nuestro pesebre, en un lugar inmundo e indeseable como lo es el corazón humano. Cuando su vida nació en nosotros, nos convertimos en bebés en Cristo. Sin embargo, el apóstol Pablo habla mucho acerca de llegar al punto en el que aquel que vive en nosotros y se manifiesta a través nuestro ya no sea el bebé del pesebre ni el joven del taller de carpintería, sino que sea el Hijo de Dios crecido en plenitud. Pablo habla de crecer hasta que alcancemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Efesios 4 del 13 al 15. Justo antes de esa declaración, él oraba para que fuéramos llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:19. Esperamos la revelación de ese hombre necesitado con tanta urgencia por este mundo y tan anhelado por todos los cristianos verdaderos. La meta de todo creyente debiera ser tener la plenitud de su vida formada en nosotros. Pablo experimentó los dolores de parto espirituales necesarios para dar a luz la vida de Cristo en él y en nosotros. Su deseo profundo era que la iglesia también diera a luz. Él le proclamó a la iglesia en Galacia: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. Estos dolores de parto y nacimiento son experiencias mucho más profundas que el nuevo nacimiento del creyente. Los creyentes gálatas, sus hijitos, ya habían nacido de nuevo, pero aún no habían sido formados en ellos la plenitud de la vida de Cristo. Ellos revelaban un poquito de la vida de Cristo y mucho de su propia vida carnal. Ese no es el propósito final de Dios para nosotros. Él no quiere vernos terminar en esta condición espiritual, nuestra carrera en la tierra. Por esta razón, Pablo sufría dolores de parto por los hijitos. En este mismo pasaje, Pablo dice que la iglesia Jerusalén celestial es la mujer a la que se refiere Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Jehová. Más adelante en Isaías, la Biblia da una mayor revelación de la iglesia que da a luz con dolores de parto. Allí el profeta dice: pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Según Hebreos 12 del 22 al 23, Sión es la iglesia. Así sabemos que la iglesia con dolores de parto, ¿podría ella ser la misma que la mujer de parto al final de la edad de la iglesia en Apocalipsis 12? Responderemos esta pregunta aquí y en capítulos posteriores. Subtítulo: ¿están matando a los bebés otra vez? Herodes mató decenas
de bebés en Belén. Faraón mató cientos, quizás miles en Egipto. Hoy, el aborto mata a millones de vidas antes que siquiera tengamos la oportunidad de clamar por ayuda. La Biblia deja muy claro que el aborto es asesinato. Por ejemplo, Juan el Bautista fue lleno con el Espíritu Santo desde el vientre de su madre y saltó de gozo. Lucas 1 del 15 y 41. Cuán abominable, trágico es saber que millones de bebés también saltan adentro de sus madres, no de gozo sino de dolor, cuando le succionan el cerebro en el procedimiento abortivo. De nacimiento parcial. El señor Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos, en su tiempo, ha rehusado eliminar este procedimiento. A pesar que el Congreso norteamericano aprobó su eliminación, él lo vetó. La edad del Antiguo Testamento principió y finalizó con bebés siendo asesinados, y la edad del Nuevo Testamento principió y está ahora finalizando con la misma forma. En épocas de Moisés, solo la pequeña nación de Israel sufrió. En tiempos de Cristo, fue solo en Belén. Pero en estos últimos días, el enemigo está revelando a escala mundial su naturaleza bárbara, porque la revelación del libertador también será a nivel mundial, no estará limitada a una nación. Toda carne verá la gloria del Señor, y todo el que invoque el nombre del Señor será libertado. Isaías 45, Joel 2:32. Subtítulo: Volveremos a ver a Cristo cuando la iglesia sufra dolores de parto. Jesús le presentó a sus discípulos un acertijo sumamente difícil. En Juan 16, 16 al 24, este acertijo estaba relacionado con los dolores de parto y el nacimiento. De Apocalipsis 12. Revela que Cristo vendrá y será revelado otra vez en los últimos días. Primero a través de un nacimiento espiritual en la iglesia, antes que Él venga físicamente durante la segunda venida. Su acertijo es: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Juan 16, 16. Para ellos fue fácil entender la primera parte de esta aseveración. En breve ellos ya no lo verían. Ellos entenderían esa parte muy bien porque Él les acababa de decir que se iba y que volvía al Padre. En Juan 16 del 5 al 6. Lo que no tenía sentido era la segunda parte del acertijo. Si Él hubiera dicho: y de nuevo un poco y me veréis porque yo vengo, ellos lo habrían entendido perfectamente. Habrían entendido que lo verían otra vez después de un poco, porque Él volverá por ellos. Sin embargo, Él no dijo que lo volvería a ver esta vez, en un poco de tiempo, porque Él fuera a venir. Más bien dijo: de nuevo un poco y me veréis porque yo voy. Juan 16, 16. Él resuelve el acertijo en los versos 20 al 33, al decir que su pueblo llorará y se levantará, pero su tristeza se convertirá en gozo. Él explica que la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Juan 16, 21. Luego, Él aplica esta idea de dolores de parto espirituales a sus discípulos al decir: también vosotros ahora tenéis tristeza. Juan 16, 22. Una mujer con dolores de parto dando a luz un hijo es comparada con su propio pueblo. La razón por la que su pueblo lo verá a él después de un poco es porque habrá dolores de parto y un nacimiento, no por causa del rapto o de la segunda venida. Subtítulo: Los discípulos y la iglesia primitiva tuvieron dolores de parto. ¿Por qué fue una clave que Él se fuera para que ellos lo vieran otra vez? ¿En qué forma tuvieron dolores de parto los discípulos al principio de la edad de la iglesia y cuál fue el resultado final? Debiéramos considerar esto cuidadosamente porque seguramente el fin de la edad de la iglesia será igual. Imagine lo que estaba sucediendo en el corazón de esos 11 fieles seguidores del Cordero, cuando Él se preparaba para dejarlos. A menudo vemos a los discípulos como hombres que no
parecían poder entender las verdades espirituales. Podemos haberlos visto con una sola ambición en la vida: sentarse en tronos y ocupar el primer lugar en el reino. Sin embargo, estos hombres habían dejado casas y tierras, negocios, padres, madres, hermanos, hermanas, esposas e hijos, para deambular por todo el país durante 3 años y medio con el carpintero de Nazaret. Después de caminar con él por más de 3 años, es muy dudoso que su única meta en la vida fuera satisfacer sus propias ambiciones carnales. Es muy poco probable que una persona sincera, como lo eran los 11, pudiera caminar tanto tiempo con el Creador sin experimentar una poderosa transformación de los deseos y motivos que había en su corazón. Imagine su emoción al día cuando los griegos llegaron con Felipe y le dijeron: «Señor, quisiéramos ver a Jesús», en Juan 12:21. Ellos podían imaginar que ahora este maravilloso derramamiento de la gloria del cielo alcanzaría todas las naciones del mundo. Aún los griegos, los mundialmente renombrados filósofos, habían oído de su gloria y pronto reconocerían lo que los discípulos ya sabían, que Jesús era todo lo que el hombre pudiera pedir o necesitar. Para entonces, los discípulos, a pesar de sus motivos falsos y ambiciones personales, tenían menos interés en su ego. Habían sido tocados por su gloria y su presencia. Ellos anhelaban que el mundo entero viera, oyera, tocara lo que ellos habían presenciado. Ellos anhelaban que los demás también vieran a Jesús. Querían que el mundo supiera que el Salvador había venido y que todos los enfermos, los moribundos, los pobres y los desanimados podían encontrar su respuesta en su presencia. Si Jesús era el cumplimiento de todos sus sueños y esperanzas como verdaderos israelitas, para ellos Él era todo por lo que hubieran vivido y hubieran anhelado. Pero una gran tristeza llenaba sus corazones. Jesús les acababa de decir que los dejaría y que no lo verían más. Él regresa al Padre. En su hora más oscura, seguramente le estaban diciendo: «Señor, esto no puede ser verdad». Justo cuando entendemos que tú eres todo para nosotros y que tú eres lo que el mundo necesita, ¿nos dices que todo terminó? Justo cuando esta visitación empieza a tocar otras naciones, tú nos dices que te vas. ¿No te importa, Señor, que todavía haya millares de personas que te necesitan en Israel y en el mundo? Imagine lo que había en sus corazones cuando lo vieron por última vez en el día de su ascensión. Estos mismos discípulos habían pasado más de 3 años intentando decidir quién de ellos era el más grande. En ese momento Juan habría preguntado: «Pedro, ¿qué vamos a hacer ahora? Parece que ni los griegos ni nadie más verá la gloria del unigénito del Padre que nosotros hemos visto durante estos años maravillosos». La respuesta de Pedro habría sido: «No lo sé, Juan, pero de pronto ya no me importa más quién sea el primero entre nosotros. Ahora yo solo siento un deseo profundo por volver a ese aposento alto, para orar y derramar mi corazón delante de Él. Yo quiero aprender a ser un siervo como Él lo fue». Imagine cuánto lloraron, oraron, intercedieron y sufrieron los dolores de parto en esos días. Cuánto resonaba en sus oídos el clamor de los griegos: «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Ellos sabían que nadie volvería a verlo otra vez, a menos que aquella tristeza y dolores de parto que Jesús había mencionado hiciera que ellos fueran transformados, y quizás, tan solo quizás, el mundo un día vería a Jesús a través de ellos. Quizás ellos sí darían a luz su vida, la vida del Hijo de la promesa. Quizás ellos sí lo verían de nuevo, después de un poco. Quizás ellos sí se convertirían en canales, vasos preparados por los que Él supliría las necesidades del mundo. ¿Sería que ellos también se convertirían en su madre? Efectivamente, la vida del Cordero nació en Juan, por medio de dolores de parto, la intercesión a la que Pablo se refiere. Romanos 8:26 y Gálatas 4:19.
La vida de Cristo fue formada en él a tal punto que muchos años después, al escribir, él pudo decir: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y nuestras manos han palpado de la palabra de vida. Esa es la misma vida que les hemos revelado. Esa es la vida que ustedes han visto en nosotros. Él ha llegado a ustedes a través nuestro, para que ustedes vean lo que nosotros vimos y oigan lo que nosotros oímos y conozcan la comunión preciosa con que el Padre y el Hijo, como nosotros la hemos experimentado. Primera de Juan 1, del 1 al 3, parafraseando. Si esos dolores de parto hicieron que su vida naciera en ellos, y la iglesia primitiva lo vio a él otra vez, no en el rapto sino en su cuerpo, lo vieron después de un poco, porque él se fue. Después de su partida, cayó sobre los discípulos tal dolor de parto, tristeza y carga, que ellos se olvidaron totalmente de su ambición personal. Muy poco después que él hubo retornado a su Padre, el mundo lo vio a él de nuevo, a través de ellos. Cuando se pararon ante el concilio en Jerusalén, estos fariseos hipócritas tuvieron que reconocer que los discípulos habían estado con Jesús. El mundo vio a Jesús a través de estos judíos con dolores de parto. Me pregunto si el clamor de los griegos ha entrado a nuestros corazones en estos últimos días. Hemos pasado suficiente tiempo a solas con Jesús para estar profundamente convencidos que otros estarían sumamente agradecidos por la oportunidad de ver lo que nosotros hemos visto en este lugar secreto. ¿Hemos nosotros visto las profundidades de desesperación y angustia que inundan los corazones de millones de personas en el mundo hoy? Hemos sido tan conmovidos por las necesidades de los enfermos y los moribundos por un lado y por la gloria de su presencia por el otro, que dolores de parto espirituales han comenzado a sobrecoger nuestro corazón. Asciende de nuestro corazón un clamor que hará que su vida nazca en nosotros para que otros lo vean a él. Podemos estar seguros de una cosa: el fin no vendrá hasta que esta preocupación sobrecoja el corazón y el alma de, por lo menos, algunos en su pueblo. El mundo necesita ver la belleza que la iglesia misma debiera estar viviendo cada día en la intimidad de las cámaras del amor del Rey. Su nacimiento a través de la iglesia es la única forma en que su evangelio del reino puede ser predicado en todo el mundo como testimonio antes del fin. Al obtener entendimiento de estas cosas, empezaremos a discernir la diferencia entre la verdad y los mitos que han bombardeado a la iglesia en cuanto al fin. Subtítulo: La edad del Nuevo Testamento principia y finaliza con una muerte, resurrección y rapto. Esta es una verdad emocionante y gloriosa que debiera ayudarnos a aclarar varias doctrinas sobre el fin. Sabemos que al principio de la edad del Nuevo Testamento Jesús ministró durante 3 años y medio. Después de este periodo, Él murió, luego resucitó y finalmente fue arrebatado físicamente al cielo en una nube, según lo registra Hechos 1:9. ¿Se repetirá esto en los últimos días? En el libro de Apocalipsis, los 2 testigos ministran durante 3 años y medio, 1260 días, para ser exactos. Al final de este periodo, ellos mueren y luego son resucitados y arrebatados al cielo en una nube. Apocalipsis 11 del 3 al 12. ¿Será esto pura coincidencia o se supone que debiéramos hacer un enlace entre el principio y el fin de la edad del Nuevo Testamento? Otra pregunta importante es: ¿se supone que debemos ver una relación entre nuestro ejemplo, el Señor Jesucristo, y lo que Él hará en y a través de aquellos que sean conformados a su imagen de acuerdo a Romanos 8:29? Algunos responderían: pero, ¿qué pasó con la idea que la edad del Antiguo Testamento puede sobreponerse en la edad del Nuevo Testamento? Estas cosas no aparecen en la edad del Antiguo Testamento. La verdad es que sí encontramos estas cosas en la edad del Antiguo Testamento, y una vez que veamos con cuánta precisión se está repitiendo en esta presente edad, estaremos mucho más seguros de lo que es la doctrina correcta en cuanto a los eventos que sucederán en los últimos días. Como vimos en el capítulo anterior, la Biblia muestra muchas similitudes entre el nacimiento, la vida y el ministerio de Moisés, y el nacimiento, vida y ministerio de Cristo.
Después que Moisés inició la edad del Antiguo Testamento, al darle al pueblo de Dios la ley, un tabernáculo, un altar, un sacerdocio y sacrificios, él le dio a Israel una esperanza viva. La esperanza era que les sería concedida otra visitación divina aún mayor, con la que llegada de un profeta que sería mayor que Moisés. Muchos en Israel entendían que este gran profeta sería el Mesías mismo. Los fieles en Israel esperaron con expectación durante unos 1500 años, y él finalmente llegó. Por medio de Job y otras escrituras del Antiguo Testamento, sabemos que los santos que vivieron antes de la cruz no solo estaban esperando la venida de su Mesías, sino que también estaban esperando una resurrección. Actualmente en la iglesia también estamos esperando con expectación estas mismas cosas. Después que Jesús hubo ministrado durante 3 años y medio, él fue crucificado y luego resucitó de la tumba. Sin embargo, él no se levantó de la tumba solo. En el contexto de la resurrección de Cristo, la Biblia declara: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo 27 del 52 al 53. ¿Qué sucedió con estos santos resucitados? ¿Los envió el Señor resucitado de vuelta a sus tumbas cuando Él ascendió al cielo? ¿Estaría esto de acuerdo con su carácter o con las Escrituras? Seguramente ellos fueron al cielo con Él en sus cuerpos resucitados. Efesios 4:8 parece indicar esto. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El Señor fue arrebatado literalmente en Hechos 1:9. Si los santos resucitados se fueron con Él, entonces ellos también fueron arrebatados con Él en sus cuerpos resucitados, después de haber aparecido en Jerusalén. Espero que para esta altura muchos puedan ver que la misma serie de eventos está sucediendo otra vez en la edad actual. Tenemos la misma esperanza y expectativas. Hebreos revela que nuestro legislador, Cristo, vino y nos dio las mismas cosas que Moisés le dio a Israel, así como la esperanza de la venida del Mesías, pero las cosas que Cristo dio eran mejores. Él nos dio una mejor ley, un mejor tabernáculo, un mejor altar, un mejor sacerdocio y mejores sacrificios. Después, Él también nos dio una mejor esperanza, que Él visitaría otra vez a su pueblo en la segunda venida. Al igual que los santos que vieron antes de la primera venida, nosotros esperamos su venida pacientemente. Como resultado de su visitación y de los eventos en el fin, estamos esperando que lo que sucedió al final de aquella edad suceda también al final de nuestra edad. Una muerte de los 2 testigos, pero muchos testigos fieles han muerto también a lo largo de la edad de la iglesia. Una resurrección y un rapto hacia el cielo. Aquí debemos despejar una última duda. Para ahora, algunos podrán estar de acuerdo en que son asombrosas las similitudes que hemos estado considerando en esta sección entre el principio y el fin de la edad del Nuevo Testamento. Hemos considerado 4 similitudes. Un periodo específico de ministerio, en este caso los 3 años y medio. Una muerte, una resurrección y un rapto. No obstante, quizás surge una duda en cuanto al principio de la edad del Antiguo Testamento. Dijimos que al principio y el fin de esa edad fueron el mismo, tal como serán al principio y el fin de nuestra edad. Si este es el caso, entonces, ¿en dónde aparecen estos 4 eventos al principio de la edad del Antiguo Testamento? Definitivamente son revelados en la Biblia, pero quizás algunos no los hayan notado. Moisés ministró durante un periodo específico 40 años, luego murió, fue resucitado y también fue arrebatado al cielo. ¿En dónde encontramos todos estos eventos? Aparecen como sigue. 1. Él ministró en el desierto durante un periodo específico de 40 años. 2. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, y Jehová lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Deuteronomio 34 del 5 al 6. Por tanto, Moisés definitivamente murió. Sin embargo, esto no es el final de la historia, porque sabemos que Moisés no se quedó en su tumba. 3. En Judas 1:9, vemos que el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés. ¿Qué estuvo involucrado en esta disputa? Aparentemente, el Señor decidió resucitar a Moisés, porque quería que Moisés tuviera su cuerpo otra vez. ¿Por qué? Por lo menos una razón fue para que Moisés pudiera aparecer con otro hombre
que todavía tenía su cuerpo, Elías. Definitivamente, dos hombres, Moisés y Elías, aparecieron con Cristo en el monte de la transfiguración, Mateo 17 del 1 al 3. 4. Por supuesto, para que Moisés apareciera con Elías en el monte de su cuerpo resucitado, tenía que haber sido llevado al cielo, lo cual es el cuarto punto, un rapto.